A Castilla y León le empieza a cambiar el color. El esfuerzo de los ciudadanos ante las medidas restrictivas se nota en los datos. El toque de queda, el confinamiento perimetral y el cierre de bares y centros comerciales por fin están aplanando la curva. Comenzamos. En el último mes, la cifra de contagios se ha reducido más de la mitad en Castilla y León. La comunidad comienza a respirar y el optimismo se desborda en vísperas del puente de la Constitución. Es momento, en cualquier caso, de apostar más que nunca por la prudencia. Buenas noches. La provincia de Salamanca es uno de los ejemplos de esa bajada de contagios. Ya están por debajo de 400 y con esos datos la hostelería y los centros comerciales podrán abrir antes del puente. ¿Cómo se ha acogido la noticia? José Ángel de Caso. Con satisfacción contenida, diría yo. Recordemos que habrán llevado un mes cerrados desde el pasado 6 de noviembre. Ahora el principal deseo de todos ellos es que la situación no empeore de cara a las fechas navideñas, unas fiestas muy entrañables, muy familiares, sobre cuya celebración los salmantinos tienen algunas incógnitas. Es que si no llevan a los niños, la familia no se pueden reunir. Si los niños no cuentan, los podemos poner para otro comedor, porque yo tengo 5 nietos. Me parece mejor que no se cuenten los menores de 14 años. Los castellanos y leoneses todavía no saben si los niños contarán como una persona más en las limitaciones que se han establecido para las cenas de Navidad. Se han restringido a 6. La Consejería de Sanidad no tiene dudas. Pero realmente no dejan de ser personas y cuentan como tal. Entonces, desde nuestro punto de vista, deberían de contar a la hora de este tipo de reuniones. Moderna ya ha pedido la autorización para empezar a vacunar contra el COVID en pacientes de urgencia. La eficacia supera el 94% y así se lo han trasladado a Estados Unidos y a la Agencia Europea del Medicamento. El Gobierno acumula apoyos para aprobar los presupuestos generales del Estado. El PDeCAT y Más País ya le han dado a Pedro Sánchez su voto. Saldrán adelante esta semana. Lo que parece más complicado es que salga adelante la reforma del Consejo General del Poder Judicial. Daniel de la Fuente. Sí, y eso que esta mañana el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, aseguraba que ya había un acuerdo con el Partido Popular y que solo hacía falta hacerlo oficial públicamente. A estas informaciones ha salido rápidamente el Partido Popular asegurando que no existía dicho acuerdo porque, entre otras cosas, aseguran, no se han cumplido las condiciones que ellos exigían. Cada vez son más los hijos desheredados por sus padres. En este sentido, lo que vemos es que los motivos es el abandono que sufren en sus últimos años de vida. Legalmente lleva un proceso complejo, pero hay jurisprudencia si se demuestra la situación de soledad. El confinamiento ha sido la gota que ha colmado el vaso para muchos de nuestros mayores y ha dicho: hasta aquí hemos llegado, tú no me estás cuidando, ni siquiera eres capaz de llamarme. La ganadería de toro bravo más antigua de España se llama Raso de Portillo. Está en la localidad vallisoletana de Boecillo desde 1880. La cuarta generación de la familia trata de sortear la crisis del sector. La muerte de la osa de este domingo en la montaña palentina ya está en los tribunales. La Fundación Oso Pardo ha iniciado acciones legales. Un cazador asegura haberla confundido con un jabalí. En cuanto al tiempo, mañana amaneceremos con algunas nieblas y heladas débiles. Tendremos cielos poco nubosos salvo en el norte, que se irá cubriendo por la tarde. Las temperaturas no superarán los 14 grados. Venimos de semanas de mejoría, de una clara mejoría que se ha constatado con los datos de hoy. Es el mejor lunes de los últimos meses y aquí, como van a ver, se puede apreciar esa caída, hasta los 296. Tras semanas superando los 1000 contagios diarios, hoy Castilla y León registra esa cifra, la más baja desde el pasado 19 de agosto. También descienden los fallecidos hasta los 18, casi la mitad que hace 15 días. Desde el 31 de agosto, Castilla y León no registraba una cifra diaria de contagios tan baja, 296. Lo que está claro es que funcionan las medidas restrictivas. Así lo asegura la Junta tras confirmar la tendencia descendente en los contagios de esta segunda ola. De los más de 950 casos por cada 100.000 habitantes en 14 días de hace 2 semanas, se ha bajado a 590.
A esta situación se ha llegado sin recurrir al confinamiento domiciliario, aunque las restricciones son numerosas. 24 de octubre entra en vigor el toque de queda. Desde las 10 de la noche la imagen de las calles de nuestra comunidad es esta. 6 días después, Castilla y León se cierra perimetralmente, una medida que de momento se mantiene. 6 de noviembre, hostelería, centros comerciales y gimnasios tienen que cerrar. Y así siguen, salvo en Segovia y Ávila, a la espera de que en breve también puedan abrir en Salamanca. A estas restricciones se unen medidas como los test masivos en varias provincias. Con este panorama y para evitar que la gente se relaje, el gobierno regional manda este aviso. Son unos días muy especiales, pero la irresponsabilidad puede llevarnos a que estas sean nuestras últimas Navidades. Es la respuesta a las imágenes de aglomeraciones de gente de este fin de semana y a las que, tras el descenso de los contagios, puedan repetirse esta Navidad. Segovia y Ávila disfrutaban hace unos días de la apertura de hostelería y centros comerciales y todo hace indicar que la próxima será Salamanca. Por fin la provincia desciende de los 400 casos por cada 100.000 habitantes hasta los 376. José Ángel de Caso, ¿cómo se está preparando la ciudad? Pues con satisfacción, como os decíamos anteriormente, satisfacción contenida y con cierta prudencia. Ya os contábamos la semana pasada desde el centro comercial El Tormes que algunos propietarios hablaban, además de crisis sanitaria, de crisis económica. Recordamos que pese a esta apertura no se podrá, en cuanto a la hostelería, consumir en barra ni de pie, que el aforo será del 33%, del 75% en las terrazas y con grupos de 6 personas como máximo, que en lo que se refiere a las superficies comerciales el aforo será del 33% en las tiendas, ya estén en un centro comercial o tengan una entrada independiente, y en lo que se refiere a las instalaciones deportivas habrá que practicar deporte con mascarilla, salvo que sea una competición oficial, que solo los deportistas de alto nivel tienen permitido el deporte de contacto y que estas instalaciones también tienen un aforo máximo del 33% cuando llegue la apertura. Una apertura, como decimos, muy esperada para empezar a paliar el golpe económico. Creo que sí. Yo creo que sobre todo el toque de queda impide muchas veces, es una buena medida para prevenir contagios. Entendemos que es una situación de la que tenemos que salir entre todos y tiene que ser cumpliendo las medidas. Se nota mucha menos vida social, evidentemente, el toque de queda. Sí, yo creo que sí, que se están haciendo las cosas bien. De seguir así los datos, Salamanca podría no ser la única que celebre la reapertura en los próximos días. Burgos sigue muy lejos, pero sin embargo Valladolid, Soria y León han bajado considerablemente su incidencia. La provincia de León ha mejorado los datos considerablemente en las últimas semanas. Pese a que sigue en el nivel 4, la incidencia acumulada ha bajado de los casi 900 a los 530 casos por cada 100.000 habitantes en apenas 15 días. Sin embargo, es la segunda provincia con una mayor tasa de positividad, con un 15%, solo por detrás de Zamora, y las UCIs siguen ocupadas por un 30% de pacientes COVID. Cerca de estas cifras de León se encuentra Soria. Hoy Soria ha registrado tan solo 7 casos de coronavirus, es la cifra más baja de todo el mes. La situación mejora, pero la provincia sigue en el nivel 4 de alerta, con una tasa de incidencia que apenas supera los 600 casos en los últimos 14 días. Y el objetivo es que bajen de los 400. Además, al contrario que en León, la provincia de Soria registra el porcentaje más bajo de positividad en las pruebas PCR, un 8%, pero el umbral de ocupación de las UCIs sigue estando por encima del 25%. La siguiente provincia en la lista de mejora es Valladolid. Hasta este fin de semana, Valladolid era la segunda provincia con mayor incidencia, tan solo por detrás de Burgos, pero los datos han mejorado notablemente. Se han reducido hasta 660 casos por 100.000 habitantes en 14 días. El 13% de las pruebas COVID que se realizan siguen resultando positivas, aunque el porcentaje ya no es tan alarmante. Sí lo sigue siendo el número de pacientes enfermos de COVID que ocupan las camas UCI, que se eleva hasta un 55%. Otra herramienta que está funcionando en Castilla y León es la de los cribados masivos. Hoy han comenzado en Peñaranda de Bracamonte, en Salamanca. Durarán 2 días y medio y se espera que se realicen pruebas a más de 10.000 personas.
Los test de antígenos de segunda generación han comenzado a realizarse en Peñaranda de Bracamonte, en este pabellón, al que acuden no solo los vecinos de esta localidad, sino los de otras 19 que componen la zona de salud. Deben acudir según son llamados por orden alfabético para evitar aglomeraciones y marcharse después a casa. Hay 24 profesionales en cada turno que están realizando estas labores, estos test, en los que tienen absoluta confianza los profesionales, y los vecinos están mostrando su total colaboración. Hay que hacerlo porque estamos en una situación muy mala. Yo es que trabajo de ayuda a domicilio, entonces hay que hacerse las pruebas porque los abuelos son los abuelos. Ha sido un poquito molesto, pero vamos, ha sido rápido. Y aunque seamos jóvenes, pues nos viene bien también saber, aunque normalmente no nos afecta tampoco gravemente, pero está bien saberlo para no contagiar. A pesar de que Burgos ha mejorado sus datos en los últimos días, sigue teniendo la incidencia acumulada más alta de toda la región, y en la capital burgalesa se contabilizan, según los datos de la Junta, 1.293 positivos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. Esa incidencia desciende hasta los 518 positivos en la última semana, y en cuanto al cribado masivo, en él han participado 49.606 personas. Ha habido 284 positivos, el 0,57% de los participantes. Desde Atención Primaria se muestran satisfechos con la participación ciudadana en esos test de antígenos que finalizaron el pasado sábado. Según las expectativas que teníamos, hemos cubierto el porcentaje que pensábamos que iba a venir de población. Estamos por un 25%, incluso igual un poquito más. Si ayuda para que se reduzca la pandemia, bienvenido sea. Esperemos que seamos negativos, que si somos positivos pues nos quedemos en casa, que es lo que hay que hacer. Para lo que vemos luego en las noticias, que está súper mal la ciudad de Burgos, me sorprende que sea ese valor tan bajo. Los cribados aleatorios realizados en Ágreda y San Esteban de Gormaz han concluido con 0 positivos. En estas dos localidades sorianas se han efectuado más de 500.000 de pruebas de infección activa, los denominados test de antígenos para el diagnóstico de la COVID-19. Participaron vecinos que no habían tenido resultado positivo ni habían sido contactos estrechos. El PSOE de Castilla y León ha puesto hoy el foco en las residencias de mayores para pedir cambios. Cambios, por ejemplo, en los protocolos de visitas. Proponen unidades de convivencia de 16 personas y personal sanitario de SACIL. Los socialistas también quieren que la Junta incremente el número de plazas públicas en estos centros. Concertar con entidades privadas para que pongan en marcha más plazas no es hacer más plazas públicas. No. Lo público es lo público. Y lo concertado y lo privado es otra cosa, que tendrá su papel, pero lo público es lo público, y tienen que cumplir cada una de las líneas que están firmadas en el Pacto por la Reconstrucción. Aunque la hostelería ha podido reabrir sus puertas en Ávila y Segovia, la creación de una burbuja de seguridad ha cerrado las de las casas rurales. Si nadie puede entrar, no hay clientes, y los ingresos durante el Puente de la Constitución se reducirán hasta el mínimo. Con el cierre de Segovia y Ávila con respecto al resto de Castilla y León y Madrid perimetrado, estamos a cero. Lo poco que teníamos de Castilla y León, pues también se ha perdido. O sea, ahora mismo tenemos el Puente de la Constitución, podemos decir prácticamente a cero de reservas. En cuanto al trabajo con las Navidades, un trabajo que va a continuar esta semana, que será también abordado en el interterritorial y en el que pues, se busca dar a la población unas indicaciones, ¿no?, básicas y fundamentales. Lo acaban de ver, el próximo miércoles, pasado mañana, conoceremos, tras la reunión de la Interterritorial de Sanidad, las medidas que se aplicarán en Navidad para neutralizar los contagios. Una de las más polémicas es la de la limitación de comensales a 6 personas en las cenas de Nochebuena y Nochevieja, y más concretamente, si los niños cuentan o no. Castilla y León propondrá que sí lo hagan. Que los niños cuenten o no en las celebraciones navideñas para que salgan las cuentas. Comunidades como Cataluña estudian excluirlos de la cifra máxima de comensales, alegando su bajo índice de contagios. Castilla y León discrepa. Pero realmente no dejan de ser personas y cuentan como tal. Entonces, desde nuestro punto de vista, deberían de contar. Luego están las abuelas, que hasta para esto tienen remedio. Si los niños no cuentan, los podemos poner para otro comedor.
porque yo tengo 5 nietos. Al final, cada uno opina según la Navidad que se le presente. Es que si no llevan a los niños, la familia no se pueden reunir. Madrid y Cataluña planean extender a un máximo de 10 personas las que se reúnan en las mesas navideñas. El punto de vista de Castilla y León es más restrictivo. Que en aquellas comunidades autónomas, aquellos municipios o aquellas provincias donde tengamos una peor situación epidemiológica, el permitir ser un poquito más restrictivos. En esta cuenta de sumas y restas, Castilla y León pide no olvidar que la situación es aún muy preocupante. Italia se queda sin Navidades tal como las conocían. Para frenar una posible tercera ola, el gobierno ha decidido mantener el toque de queda durante todas las fiestas, hasta las 10 de la noche, sin excluir la Nochebuena o la Nochevieja. También se baraja en 6 el límite de personas en reuniones y prohibir los desplazamientos entre regiones. Las Navidades serán un buen termómetro para medir la buena tendencia de nuestro país, que se confirma con los datos del lunes. Prácticamente 20.000 contagios contando viernes, sábado y domingo. La incidencia ya ha bajado de los 300 y, eso sí, han muerto más de 400 personas este fin de semana. Moderna, por otra parte, está preparada para comenzar a vacunar y ha pedido las autorizaciones pertinentes a Estados Unidos y a la Agencia Europea del Medicamento. La farmacéutica ha anunciado avances en la eficacia de las dosis que superan, dicen, el 94%. Quieren arrancar el 21 de diciembre. En Castilla y León, la directora general de Salud Pública ha explicado que será complicado que las vacunas puedan suministrarse en todos los centros de salud. El formato en el que nos van a enviar esto puede ser bastante complejo porque son viales multidosis con la dosis, la cantidad mínima que nos llega será de 1000 dosis, con lo cual tenemos que estudiar muy bien los puntos de distribución y cómo los vamos a distribuir y con qué calendario lo tenemos que distribuir. La Guardia Civil ha incautado en un polígono de Fuenlabrada material sanitario que no cumplía la normativa. En concreto, más de 580.000 mascarillas, 7.000 test rápidos y 300 unidades de gel hidroalcohólico que provenían del mercado asiático. En esta misma línea se ha iniciado una campaña para el control de la venta de los locales comerciales que se mantendrá durante las próximas semanas. El objetivo es revisar más de un centenar de webs de venta de mascarillas en farmacias y establecimientos de toda la región. La normativa que tienen que cumplir es la EN 149, ¿vale? Esta es siempre la normativa que tiene que llevar siempre en lo que es la fundita de la mascarilla, y dentro, en la mascarilla, tiene que estar grabado dentro de la mascarilla el CE y la propia normativa. Con esa normativa y grabado en la mascarilla, pues sería suficiente para saber que es una mascarilla que está legal. Cada vez son más los mayores que se sienten abandonados y deciden desheredar a sus hijos. Jurídicamente es complicado, pero si logran demostrar la soledad, la justicia acaba dándoles la razón en los cambios testamentales. La situación se multiplica en el medio rural. Desheredar a los hijos es una decisión dura, a veces incluso traumática, una reacción desesperada ante el abandono y la soledad que se ha disparado desde el inicio de la pandemia. El confinamiento ha sido la gota que ha colmado el vaso para muchos de nuestros mayores y ha dicho: hasta aquí hemos llegado, tú no me estás cuidando, ni siquiera eres capaz de llamarme. En esta asociación asesoran a quienes han decidido dejar sin herencia a sus hijos. Las consultas que reciben han crecido casi un 500% en los últimos meses, más de 200 al mes, de las que en torno a una treintena terminan tramitándose. En algunos puntos rurales de Castilla y León hay un problema muy acuciante y muy grave, que es la soledad de esas personas que los hijos abandonaron un día esos pueblos, y los contactos por discusiones, lo que ha hecho que haya un distanciamiento, pues se acentúe. Desheredar a los hijos no es sencillo, pero hay jurisprudencia que lo permite. El hecho de haber tenido una sentencia por maltrato por parte de los hijos en cuanto al tema de abandono haga que se impida el que los hijos puedan impugnar el testamento. De esa manera se hace efectiva el hecho de quitarles absolutamente todo. Es la última opción, pero por desgracia, cada vez más común.
Son imágenes de ejemplares de bravo de raso de Portillo, la ganadería más antigua de España. Su origen hay que buscarlo en 1880. Está en Boecillo, en Valladolid, en un pinar protegido. Raso de Portillo comenzó su andadura a finales del siglo XIX. Hoy cuenta con 400 cabezas de ganado bravo en una finca protegida por su peculiaridad paisajística. Esto en un momento en el que la fiesta de los toros está pasando por sus días más difíciles. En su mirada, el trapío del que se sabe miembro de la ganadería más antigua de España, Raso de Portillo, en Boecillo, Valladolid. La idiosincrasia, la economía, la forma de funcionar de las ganaderías de Lidia es algo que a lo mejor por culpa nuestra también se conoce poco y debería de conocerse más porque sería mucho más valorado. Su fundador, Trifino Gamazo, este señor a caballo, que compró un encaste Santa Coloma en 1880. 400 cabezas de ganado y la cuarta generación de la familia mantienen vivo el legado. Yo no conozco a nadie que haya venido a esta casa, haya visto el ganado, haya dado un paseo por la finca y se haya ido diciendo que qué horror. Sin embargo, el mundo del toro está en crisis. Muchas corridas sin lidiar como esta de finqueños que, si hay suerte, pisarán el albero el verano próximo en la plaza francesa de Sigues. El día que le pierdes el respeto al toro, desde mi punto de vista, y lo empiezas a tratar como un producto, creo que hemos dado muchos pasos atrás en la defensa de la fiesta, en la defensa de los toros. Raso de Portillo son 900 hectáreas protegidas de un humedal que se desecó en 1870. Aquí, entre pinos, crecen plantas propias de Salinas, otra peculiaridad más de este mundo único. Los dos cazadores condenados por matar a un lobo cerca de Ávila en 2017 han sido absueltos. La Audiencia Provincial ha revocado la sentencia del Juzgado de lo Penal que culpaba a ambos por un delito contra la fauna y a uno de ellos por tenencia ilícita de armas. El Tribunal Provincial considera que no existe prueba acreditativa de los hechos. La Fundación Oso Pardo ha puesto en manos de los tribunales el caso de la osa abatida por un cazador en la montaña palentina este domingo. La Guardia Civil investiga a un hombre de Velilla del Río Carrión que reconoce haber confundido al plantígrado con un jabalí. La Junta también ha abierto una investigación. Este es el último ejemplar de oso abatido por un cazador por accidente en Fuentes Carrionas. Perder a una osa reproductora en el oriente cantábrico es una pérdida importante y es una pérdida que frena y ralentiza el proceso de recuperación. Es grave. El animal estaba en este punto, en Ventanilla, municipio de Cervera de Pisuerga, en plena reserva regional de caza de Fuentes Carrionas. La población no está como estaba hace unas cuantas décadas, pero es una grave pérdida, la de una hembra de este tamaño. La cacería de jabalí estaba autorizada y días antes no se había encontrado rastro de presencia de oso. En zona de oso hay un protocolo a la hora de cazar, que hay unas vigilancias previas para identificar que pueda haber algún ejemplar de oso y eso se había cumplido estrictamente. A pesar de estas medidas, no es la primera vez que muere un oso pardo en estas circunstancias en la montaña palentina. Y tenemos que cambiar ciertos aspectos de cómo se realiza la actividad cinegética en las zonas oseras. Además de la osa de Fuentes Carrionas, otro ejemplar fue abatido este domingo en Aragón. En los dos casos, la Fundación Oso Pardo emprenderá acciones judiciales. Esta tarde ha comenzado el examen clave de los presupuestos generales del Estado en el Congreso. Todo apunta a que el Gobierno va a conseguir solventar el debate con holgura. Además, hoy se han sumado nuevos partidos a esa mayoría. Vamos a Madrid con Daniel de la Fuente. ¿Qué nuevos grupos van a dar el sí a las cuentas? Pues se suman el PDeCAT y también Más País, de forma que el Ejecutivo ya acumularía 186 apoyos, a los que habría que sumar los de otras formaciones como Teruel Existe o Nueva Canarias. Uno de los que ya ha dado el sí, Bildu, aseguraba que hará valer sus votos y que es hora de tomar decisiones históricas. Por contra, el Partido Popular aseguraba que se está vendiendo a España por trozos y que no todo vale para seguir en el Gobierno. El Gobierno sigue cosechando más apoyos a los presupuestos durante el último examen de las cuentas en el Congreso. Allí se debaten por capítulos hasta la votación de este jueves. Salvo sorpresa mayúscula, lo superará con síes como los del PDeCAT y Más País, que PSOE y Podemos han conseguido que se sumen a los del PNV. Compromís, Esquerra Republicana y Bildu. Los abertzales advierten. Pero ahora seremos mucho más exigentes con el Gobierno.
En una entrevista en La Sexta, Pablo Iglesias ha definido el sí de Bildu como la mejor noticia de la democracia española. El vicepresidente dice sentirse respetado en el gobierno, donde uno de sus compañeros quita hierro a los roces entre ministros del PSOE y de Podemos. No somos Pimpinela. El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha anunciado que está muy cerca de cerrar un pacto con el PP para renovar el Consejo General del Poder Judicial. Creo que es muy poco lo que nos separa y mucho lo que nos une. Únicamente es, creo, el hacerlo público. ¿Solo falta hacerlo público? Yo entiendo que sí. Pero poco después lo negaba el Partido Popular. No es verdad lo que ha dicho hoy el ministro de Justicia. Además, Pablo Casado ha asegurado que llamó hace 5 semanas a Pedro Sánchez y que en este tiempo el presidente del gobierno aún no se ha puesto en contacto con él. Se cumplen 20 años desde que ETA asesinó a Ernest Lluch y hoy ha sido homenajeado en el Congreso. Meritxell Batet ha presidido el acto en el que han intervenido los que sucedieron a Lluch como ministro de Sanidad. La presidenta ha destacado la capacidad que tenía para llegar a acuerdos. Él fue el impulsor de la sanidad pública universal y gratuita. En el acto también ha estado presente la diputada de Bildu, Merche Izpurua. Han sido 3 meses intensos, con mucho movimiento y con escenas duras, las que se han producido en el campamento para inmigrantes de Arguineguín. Quedaban en su interior 27 hombres y ya lo han abandonado. El muelle llegó a contar con 2.600 personas, todas llegadas en patera o cayucos. Este fin de semana no ha llegado ninguna embarcación y las islas tratan de recobrar la normalidad. Hoy ha comenzado en Vitoria el juicio contra un hombre acusado de acabar con la vida de su pareja a martillazos. La Audiencia Provincial de Álava juzga un caso que se produjo en 2017. El cuerpo de la mujer apareció en el interior de un coche en Miranda de Ebro. La acusación pide 25 años de cárcel y la defensa 15. Las asociaciones que trabajan con toxicómanos para tratar de recuperarlos de sus adicciones han tenido que multiplicar su trabajo con la pandemia. El confinamiento ha obligado a apostar por técnicas online que nunca se habían utilizado. El objetivo es que nadie abandone sus terapias. Este usuario ha pasado la mayor parte de su vida consumiendo drogas. En 2019 decidió que quería poner fin a esa adicción. Así durante 30 años hasta que te das cuenta que dices, pero bueno, ¿qué estoy haciendo? Las terapias, dice, le sirven de mucho. Que siempre te reciben con una sonrisa. Y para él fue un alivio poder seguirlas durante el confinamiento. Tuvimos una lucecita al final del túnel cuando nuestra psicóloga nos dijo que podíamos interactuar vía Skype. Para algunos era la primera vez que hacían una videollamada. No sabían mirarse por la cámara, hemos tenido que enseñarles a algunos de ellos a ponerse en el teléfono en distancias. Con este método consiguieron avanzar, pero siguen existiendo miedos. Si en 6 o 7 meses tenemos una salida a la normalidad con vacuna, por ejemplo, pues puede ser un problema de recaída. No tener contacto con el exterior hizo que muchos de los usuarios dejaran de consumir. Sí que bajó el consumo, pero con la desescalada volvieron otra vez a empezar a consumir. Y ese aislamiento agudizó las patologías que ya tenían. Hay muchos más trastornos a nivel psiquiátrico que antes. Es como si se hubieran descontrolado a ese nivel. El reto de asociaciones como ACLAD siempre irá más allá de tratar adicciones. La pandemia ha demostrado la importancia que tiene un acompañamiento constante. La voz y gritas cuando hablamos o hablas con mamá. Porque a veces me haces dudar cuando me dices que mejor con cualquiera que conmigo. El año pasado 12.500 jóvenes de la comunidad ejercieron violencia verbal contra sus padres, 3.300 de manera física. Proyecto Hombre Valladolid lanza esta impactante campaña con testimonios reales para hacernos reflexionar sobre este tipo de agresiones, un problema emergente en las familias. Gracias al programa EIRENE, la entidad busca erradicar esta lacra. Pues la pregunta que te quiero hacer es que ¿por qué piensas que te odio? Me gustaría. 60.000 millones de euros, eso es lo que estima la Asociación de Autónomos que van a perder durante este 2020. En su barómetro de noviembre, ATA señala también que ya casi el 30% declara que sus pérdidas superan los 30.000 euros. Además, más de medio millón de autónomos han solicitado el cese de actividad desde el 1 de octubre. Hoy el Gobierno ha vuelto a subir la cuota a 3.200.000 autónomos. Habíamos pedido al Gobierno que tuviera sensibilidad, que hiciera un gesto con los autónomos ante la delicada situación que estamos viviendo. No es el momento de subida de cuota.
Si bien esto es una subida de tipo pactada en el año 2018, cuando la economía crecía a un ritmo del 3%, ahora estamos cayendo a un ritmo del 12%. Este año sí que habrá premios Castilla y León. La edición pasada, hay que recordar, que quedó suspendida por el confinamiento. En total serán 6 modalidades, dotadas cada una de ellas con 18.000 euros. Desde hoy se abre el plazo para presentar candidaturas a estos galardones que reconocen la labor de las personas o entidades que contribuyen a la exaltación de los valores de la comunidad. Una joven alumna de un colegio de Zamora ha conseguido a sus 12 años que un dibujo suyo ilustre un capítulo del último libro de J.K. Rowling, el Ickabog. Su trabajo ha sido de los 34 elegidos de entre más de 250 participantes. Formar parte del universo de J.K. Rowling, de la escritora de Harry Potter, es lo que ha conseguido la joven zamorana Sara Martín. Este dibujo que ha hecho ilustra un capítulo de la versión de la editorial Salamandra de su nuevo libro, el Ickabog. El capítulo era una reflexión de una de las protagonistas que era muy bonito porque al ser un poco abstracto también te dejaba que pudieras echarle toda la imaginación que quisieras. Todo gracias a haber conseguido ser una de los 34 ganadores de un concurso de la editorial. Se lo propusieron desde el colegio y no se lo pensó. Como implicaba leer y dibujar, que son dos cosas de las que más me gustan, pues me pareció una idea muy buena participar. Y no solo son las enhorabuenas que ha recibido de familiares, amigos y profesores. Disfruta dibujando y además es una fan de la saga de Harry Potter y de todo lo que ha escrito su autora, incluido el Ickabog. La forma de escribir que tiene, de contar como los lugares, los personajes, todos los acontecimientos, hace que parezca que estás incluso dentro de la trama. El premio gordo es que el nombre de Sara salga en el libro de J.K. Rowling, pero además, ganando el concurso, ha conseguido todo este material que puede disfrutar para leer. Pues así nos vamos. Les recordamos, como todos los días, que pueden seguir informados en nuestra página web ciltv.es. Adiós.